Antes de eso, antes de comenzar a mirar aquí la letra, hoy vamos a hacer el cierre de esta temática que hemos venido trabajando desde el principio de año. ¿Cuál es? Evangelismo, misiones, casas de oración, casas de paz, discipulado, mentoría. Hemos estado hablando, el Señor nos ha hablado de muchas formas a través de muchas personas, pero el mensaje es el mismo y es amar a las personas a través de compartirles el amor de Cristo. Aquí tenemos la letra y quiero leer algunas partes y hacer algunas reflexiones. Entonces dice, sí, lo podemos dejar ahí. La primera parte comienza así, con una historia. El amor de su vida se está alejando, están perdiendo la batalla por otro día. La vida que ella conoce se está cayendo a pedazos. Un hogar sin padre, el corazón de un niño roto. El corazón de un niño roto. Estás sosteniendo su mano, te estás esforzando para hablar, estás tratando de darle sentido a todo. Ella está desesperada por esperanza, la oscuridad nubla su vista, ella te estaba buscando. Una situación de un hogar que se derrumba. ¿Conocemos hogares que se están derrumbando a nuestro alrededor? Muchísimos hogares que discuten, que pelean, que deciden no continuar batallando por ese amor, por ese hogar, sino que toman la decisión, entre comillas, más fácil, y es alejarse, dejando un hogar destruido, dejando los corazones de unos niños pues bastante afectados. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros en esa situación? Y lo que nos dice el Señor a través de la letra de esta canción es: solo ámalos, ámalos como Jesús los ama. Llévalos, aquí la traducción está un poquito mal, dice carry her to him, es decir, llévala hacia quién, hacia Cristo. Dice, el yugo es fácil y su carga es ligera, dice el Señor. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Sigan mi ejemplo, lleven mi yugo, que es fácil, y ligera mi carga. Son palabras del Señor Jesús. Solo hazle saber que Él la ama y permanece a su lado. Ámala como Jesús, ámala como Jesús. Dice que en otra porción que no debemos tener las respuestas a todas las preguntas. Hay veces pensamos que nosotros debemos tener las respuestas a todas las preguntas de la vida. ¿Por qué se separó? Por ejemplo, una mujer destrozada, que su esposo le fue infiel o dejó el hogar, y ella te hace la pregunta: ¿por qué? ¿Por qué él me abandonó? ¿Tú tienes la respuesta a esa pregunta? No, ¿cierto? Pero no la debemos tener, solo debemos llevar a esa persona, en este caso a esa mujer, hacia Jesús. Hacerla saber que aunque ese esposo la haya dejado de amar, Jesús la ama y que Jesús es fiel y jamás la va a abandonar. Hay otra situación muy fuerte. Los regalos están al acecho en una habitación pintada de azul. Una pequeña bendición del cielo podría estar allí pronto. La esperanza se desvanece en la noche, el cielo se torna gris a medida que el pequeño se escapa. Otra situación donde una pareja que está allí esperando su bebé, donde ya le tienen el cuarto listo, lleno de regalos, su habitación pintada, pero ¿qué pasa? El pequeño no nace, el pequeño se muere. Y sé que acá mi mamá es una de esas personas, vivió esa situación, y sé que hay otras personas acá de la iglesia que han vivido esa situación. Y hay muchas personas a nuestro alrededor que quizás puedan haber vivido o vivirán esa situación. Difícil, ¿cierto?
muy, muy difícil. Entonces, nuevamente, estás sosteniendo sus manos, las manos de esos padres. Te estás esforzando para hablar, estás tratando de darle sentido a todo. Están desesperados por esperanza, la oscuridad nubla sus vistas, te están buscando. Pero nuevamente, ¿cuál es el consejo? Ámalos como Jesús. Llévalos a Jesús. Hazles saber que Jesús los ama. Bajemos y aquí, ahí, un poquito más arriba, ahí. No necesitas las respuestas de todas las preguntas de la vida. Solo hazle saber que Él los ama y que permanece a su lado. ¿Cómo se le explica a una madre que acaba de perder su bebé el sentido o el propósito? No sabemos esa respuesta. Y quizás el Señor jamás les dé una respuesta a esa pareja. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Amarlos como Jesús los amó. Estar, dice ahí también en algún lugar de la canción, permanecer a su lado. Llevarlos a Jesús, hacerles saber que sin importar que esa situación haya sucedido, no por eso el Señor los ha dejado de amar. Que ese pequeño que no vio la luz, que no abrió sus ojos en esta tierra, está en su presencia, está en el mejor lugar que podría estar. Y listo, y otra parte de la canción dice: el Señor de toda la creación sostiene nuestras vidas en sus manos. El Dios de todas las naciones sostiene nuestras vidas en sus manos. La roca de nuestra salvación sostiene nuestras vidas en sus manos. Él cuida de ellos así como cuida de ti, así que ámalos como Jesús. Ámalos como Jesús. Entonces, ahora sí podemos poner, Dey, por favor, la presentación. ¿Cómo? Se llama Casting Crowns. Casting Crowns, se escribe en inglés, casting, así como suena, y crowns, C-R-O-W-N-S, que es coronas, coronas arrojadas en inglés. Listo, entonces muy rápidamente vamos a compartir, esta enseñanza se va a dividir en dos partes. La primera parte voy a tratar de mostrarles el ejemplo que el Señor nos da de amor, de evangelismo y de misiones. Muy rápidamente, me voy a tomar 10 minutos para eso y luego vamos a tener una pequeña sección de preguntas. Sé que a lo largo de estos 2 meses usted tal vez tenga preguntas acerca de cómo iniciar una casa de paz, acerca de qué hacer en una sesión de casa de paz. Cómo romper el hielo con una persona, cuánto tiempo debe durar una reunión, no sé, cualquier pregunta o cualquier temor que usted tenga en este momento para empezar, es el momento para que podamos resolver todas esas preguntas. Entonces, bueno, vamos a ver a Jesús como el misionero. Esta es una enseñanza que yo había dado aproximadamente de la misma forma hace como unos 3 años en una santa cena de misiones, noviembre del 2021. Y es que a Jesús lo vemos de muchas formas y generalmente se predica a Jesús como el Salvador de nuestras vidas, como el Cordero que murió en esa cruz por nosotros para limpiar nuestros pecados. Vemos a Jesús también como el Salvador, la persona que nos salva de la condenación eterna. Lo vemos de muchas formas, como ese hermano mayor que está allí abriendo camino por nosotros. Pero pocas veces se predica y se habla de Jesús como el misionero, de Jesús en su rol de hacer misiones y de hacer discípulos. Entonces, así como todo en la vida, Jesús nos da ejemplo.
El Señor Jesús nos dio muchos mandamientos, pero a diferencia de un jefe mandón que solo da órdenes, pero él se queda allá, ¿cierto?, en su lugar de privilegio, sentado, simplemente mandando al uno y al otro. Jesús nos da ejemplo desde su vida. Él no es un jefe que simplemente está dando órdenes. Él es un líder que se pone al frente, dando primeramente el ejemplo. Y esta es una corta reflexión para todos los que sean padres, para todos los que sean jefes o tengan un grupo de personas a su cargo. Y es que la mejor forma de inspirar acción en los otros, ¿cuál es? El ejemplo. Usted le puede decir a su hijo, es importante leer, es importante estudiar, pero si su hijo nunca lo ve leyendo, si su hijo nunca lo ve estudiando, ¿usted cree que esas palabras que usted le dice, qué efecto van a tener en él? Ninguno, prácticamente. Si usted le dice a su hijo que no se pueden decir mentiras, que es siempre correcto decir la verdad, pero cuando vienen a tocarle el del contado, usted va y le dice que diga que no está, ¿qué cree que va a hacer su hijo? Va a aprender a mentir. Entonces, el ejemplo es el más poderoso factor para motivar e inspirar la acción en las otras personas. ¿Y qué creen que hizo Jesús? Nos dio ejemplo en prácticamente todo, en cómo vivir una vida santa, recta, perfecta delante de Dios. Y hay varios aspectos en los que nos dio ejemplo. Voy a tocar algunos rápidamente, pero me voy a enfocar en uno en particular, que es en el ejemplo de hablar a otros acerca del amor de Dios. Entonces, Jesús nos dice, hay que orar. Sí, Jesús nos dijo que hay que orar. Pregunta, ¿nos dio ejemplo Jesús de ser un hombre de oración? Absolutamente. Hay muchos pasajes que nos hablan acerca de cómo Jesús se apartaba en la mañana o altas horas de la noche cuando ya había acabado como el ajetreo del día, y se apartaba a lugares desérticos para estar en intimidad con el Padre, para orar, para buscar su presencia, para buscar su dirección. Alguno de ellos, de estos pasajes, vamos a leerlo por acá. En Lucas, por ejemplo, Lucas 6 de 12 al 13 y también en el 22. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Quién de nosotros ha pasado toda una noche orando? Creo que, bueno, mi hermana Blanca, gracias a Dios por tu vida, Blanquita, pero pocos de nosotros podemos incluso orar una hora en la noche. Y Jesús dice acá que pasó toda la noche orando, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. ¿Por qué Jesús oró toda la noche? Porque tenía una misión muy importante, y era elegir las 12 personas que iban a continuar el trabajo. Y gracias a esas 12 personas, bueno, tú y yo también hoy conocemos del Señor. También dice otra porción aquí, antes de pasar la cruz, antes de pasar ese momento difícil, y saliendo se fue como solía, es decir, como lo hacía frecuentemente, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, oren para que no entren en tentación, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Así que, mis amados, Jesús nos invita a orar, pero él mismo nos dio ejemplo de ser un hombre de oración que buscaba permanentemente la presencia del Señor a través de la oración, antes de tomar decisiones importantes, antes de pasar una prueba o en medio de la prueba, porque ahí ya se estaba en medio de una prueba, de la mayor prueba de su vida. Así que, mis amados, seamos hombres y mujeres de oración
como Jesús. También el Señor nos manda, nos aconseja poner la otra mejilla. Que si alguien nos insulta, que si alguien hace algo contra nosotros, no busquemos la venganza, no busquemos la revancha, no caigamos o no cedamos ante el instinto natural del ser humano, que es ¿qué? Defendernos, ¿cierto? Si alguien está de pronto haciendo algo contra nosotros, ¿cuál es el instinto natural humano? Dar, responder. Si alguien me pega, entonces yo le doy más duro, ¿sí? Pero el Señor no nos invita a eso. Dice en un pasaje, si alguien te da una cachetada en la mejilla, ponle la otra. Si alguien te obliga a llevar una carga una milla, llévala dos. Si alguien te pide la capa, no le niegues, bueno, no me acuerdo qué dice, pero algo así. Entonces, pregunta, ¿el Señor fue ejemplo o solo lo mandó y Él no lo cumplió? Fue ejemplo. Fue ejemplo cuando los judíos, cuando estos principales sacerdotes y fariseos lo insultaban, lo injuriaban, Él más bien salía por allá. Dice que Él salía, se escondía de ellos para no, digamos, entrar en conflictos, hasta que llegó un momento en el que sí les cantó la tabla, ¿cierto? Cuando la porción donde Jesús acusa a escribas y fariseos. Pero al momento más importante, donde Jesús es arrestado, todos conocemos un poco de la historia. Jesús es arrestado, es llevado a juicio, un juicio totalmente fuera de la ley de esa época, donde fue maltratado. Leamos esta porción. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando, es decir, doblando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pregunta: ¿qué hizo Jesús? ¿Devolvió los insultos? ¿Devolvió el maltrato? Calló. Se mantuvo en silencio. Y de hecho, colgado ya en la cruz, incluso intercedió por esas personas, pidiendo al Padre: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mis amados, sigamos el ejemplo de Jesús también. Seamos personas humildes, poco vengativas, y dejemos la venganza al Señor, que el Señor sabe muy bien qué darle a cada cual según sus obras. Siguiente, el servicio. El Señor nos ha mandado a servir, a poner nuestros dones, nuestros talentos, nuestro tiempo, nuestro dinero incluso, al servicio de los otros. Y el ejemplo, bueno, Jesús se la pasó sirviendo todo el tiempo de su ministerio, sanando enfermos, enseñando la palabra, corrigiendo, liberando demonios, liberando personas de posesiones demoníacas, etcétera, etcétera. Pero el ejemplo... Hola. El ejemplo más bonito se lo dio a los discípulos cuando aún siendo el maestro, estuvo dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos, que era un trabajo, digamos, designado solamente para los siervos, digamos, en los rangos más bajos. Y les da este ejemplo: yo, siendo el maestro, les he lavado los pies